Va a intervenir Ana Rodríguez García. Bueno, gracias. Gracias a la tertulia por permitirme hablar en su nombre, al resto de colectivos por organizar el acto y a todas las personas que un día de lluvia venís aquí a regalarnos vuestro tiempo. Yo voy a hacer referencia a la misma anécdota que acaba de mencionar Eva y me voy a centrar en cómo por ello, por un artículo en defensa de unas estudiantes que son agredidas, Rosario de Acuña es cancelada, que es un fenómeno que podemos estar ahora también viendo. Digo que bueno, que estamos celebrando aquí el centenario de la muerte de Rosario de Acuña en un lugar donde ella construyó su hogar, no solo para homenajear su figura, sino también para recordar su pensamiento y admirar su legado, que es la de la fuerza del progreso, que primero se muestra en mentes privilegiadas que han de pagar caro su atrevimiento, que no es sino el de soñar con la justicia social, con la igualdad, con la libertad y aún más atreverse a ejercer la libertad de pensamiento y de palabra y a luchar por ella. Rosario de Acuña pagó con el destierro, que la alejó de Gijón durante 2 años, la libertad de palabra y de pluma. Quisiera que recordásemos este episodio de su vida. Ella nace en 1851, le toca vivir un tiempo en el que es el auge del sufragismo y el inicio y auge del movimiento obrero. Flora Tristán había fallecido en 1844 y había dejado dicho que la ley esclaviza a la mujer y la priva de instrucción. En 1848, como sabéis, se aprueba la Declaración de Seneca Falls, que es un hito en el feminismo, y se publica el Manifiesto Comunista. Como feminista, de Acuña fue una ferviente defensora de la coeducación, de la educación y de la instrucción, como acaba de reseñar Eva, de las mujeres como parte del camino emancipador. Y preocupada como estaba por la educación, no podía sino preocuparse también por las estudiantes. Las mujeres, cautivas en nuestra tierra, cautivas en nuestras casas, hemos disputado siempre el acceso a todos los espacios que se nos han vedado. El derecho a la educación, una vez reconocido, debe ser ejercitado y ello ha de hacerse en espacios ajenos y hostiles. Nunca hubo en la historia de la humanidad un opresor que permitiese galantemente la toma del poder que le es contraria. Así las cosas, en 1911 en la Universidad Central de Madrid, como nos acaban de contar, un grupo de 6 estudiantes que cursaban estudios de literatura son admitidas en la universidad, pero ya se encargarían los estudiantes de expulsarlas. Y lo lograron, pues hasta donde sabemos, ellas dejaron de acudir a clase. Eso es lo que ocurrió en sede universitaria. Primero son acosadas y vilipendiadas en el aula, y no contentos, un grupo que aún tenían ganas de mostrar su cobardía, días después y ya en la calle, decidieron acecharlas, logrando rodear y atacar a una de ellas, que se libró, como comentaba la compañera, por la intervención de un carretero que por allí pasaba y que se atrevió a enfrentarse a los señoritos. Ellas no prestaron su consentimiento al acoso ni la agresión, pero consintieron en dejar de acudir a clase, pues abandonaron sus estudios. ¿Cómo puede defenderse la educación de las mujeres y no defender a aquellas pioneras que acuden a espacios masculinos donde los varones prontamente y sin necesidad de asamblea previa ni de acuerdo expreso actúan en defensa del patriarcado, enseñando a aquellas su lugar y los peligros a los que se exponen si desean alejarse del camino que ellos habrán de marcarles como si fuesen ganado? Rosario de Acuña lleva para entonces 2 años viviendo en esta casa y tiene conocimiento del suceso a través de la prensa. Y nuevamente pone su pluma al servicio del progreso, uno de cuyos caminos se transita desde la denuncia pública de la injusticia. Publica entonces el artículo La Jarta de la Universidad, que desató la furia de los universitarios de todo el país, llevó a huelgas, a protestas en la calle y un extraordinario seguimiento por parte de la prensa que acabaría con la intervención del Ministerio Público, la actuación judicial y finalmente el destierro de nuestra escritora durante 2 años, durante los cuales pudo subsistir gracias a la solidaridad obrera. En defensa de las estudiantes, que es defensa de las mujeres, de la educación y de la libertad, afirma que los estudiantes ven una competencia desastrosa para ellos en que las mujeres vayan al alcance de sus entendimientos de alcancía rellena de ilusiones, de doctorados, diputaciones y demás sainetes sociales. Y se pregunta irónicamente, ¿qué les quedaría hacer a aquellos pobres chicos si las mujeres van a las cátedras, a las academias, a los ateneos y llegan a saber otra cosa que limpiar los orinales, restregarse contra los clérigos y hacer a sus consortes cabrones y ladrones? Insiste, ¿qué va a ser de ellos? ¿Amas de cría? No. Los destinos hay que separarlos. Los hombres a los doctorados, a los tribunales, a las cátedras, a las timbas y a las mancebías de machos. Y añade, ¿a quién se le ocurre estudiar a la universidad? Efectivamente, nos dice, no andan ya los sabios a vueltas para saber si es posible sustituir a las mujeres por engendradoras artificiales.
y dice, ande y que siga la danza. Y la danza siguió, y de aquellas estudiantes no supimos más, pero sí de Rosario de Acuña, a quien, por poner epítetos al narrar la situación de aquellos estudiantes que decidieron ser ciudadanos verdugos, recibió calificativos que merece la pena citar para no parecer exagerada. ¿No era acaso justa su causa? ¿No tenía derecho a opinar? ¿No tenía derecho a ser ácida en su narrativa? Cierto estudiante de Derecho vio publicado su artículo, que nos sirve de medida, en el que habla de la intelectual que hoy homenajeamos. Dice, estaba por llamarla chula, pero no. Así empieza y nos explica por qué, y en la creencia que queda sobradamente razonado el que no quiere usar la palabra chula para calificar a esta proxeneta roja, a esa amapola de campo común, a ese engendro sáfico. La llamaremos histérica, la llamaremos alcohólica, la llamaremos cretina, irresponsable, la llamaremos degenerada. Y todo eso nos dará una idea rigurosa de la especialidad a que dentro del concepto de hembra pueda tener esa llena de putrefacciones. ¿Qué sabe esa arpía laica lo que son las madres de la clase media española? ¿Qué sabe esa chantajista de sufragio universal? Y sigue llamándola buscona de estercolero social. Así, un simple estudiante osa insultar a una autora ya reconocida, una intelectual prominente, mientras describe el ataque a unas jóvenes que no podían defenderse de abusones grupales de su misma clase, como la ofensa de unos escolares más o menos desenfadados. El fiscal del Tribunal Supremo dice que el artículo de Rosario de Acuña es, por su fondo y por su forma, una grosería tal que no es posible consentirlo sin mengua del decoro público. Y es quien escribe contra la justicia y el abuso, en favor de los derechos de las mujeres, quien es condenada, llevada a la ruina, vilipendiada públicamente y finalmente obligada a huir a Portugal. Fue, en definitiva, cancelada. Y hoy sigue la danza. Hace un año decíamos en este mismo foro que actualmente, habiendo encontrado aquellos sabios la manera, gracias a los avances de la ciencia y de la técnica, que no de la ética, la justicia ni la igualdad, de dar al neoliberalismo nuevas formas de explotación reproductiva de las mujeres, el feminismo lucha contra el alquiler de vientres y la mercantilización de todos y cada uno de los aspectos de la vida humana, por la abolición de la prostitución y por el derecho que tenemos las mujeres de ser reconocidas como personas y como ciudadanas, incluso ya como mujeres. En otoño pudimos recibir con tristeza noticias llegadas de Madrid. Allí la Jarca de la Universidad, ahora en la Complutense, quemó libros de 2 comadres de oro, a quienes ya han intentado endilgar, con denuncias ante la Fiscalía catalana, delitos de odio. Llamas así al que se vierte, no al que se recibe, pues bastante han recibido las autoras del material de La Pira, Amelia Valcárcel y Lidia Falcón. Ellas han seguido esa senda de denuncia pública de la injusticia. No puedo resistirme a mencionar que a Rosario de Acuña la procesan y condenan previa querella interpuesta por la Fiscalía de Barcelona, que la acusa por un delito de calumnias. Si bien por aquel entonces el delito de odio no estaba en boga ni tipificado, hemos de suponer que los sentimientos de aquellos varoncitos universitarios pudieron verse comprometidos. Desde aquí no puedo dejar de denunciar este embate de la cultura de la cancelación al que nos enfrentamos, no solo las feministas, pero especialmente. Amenazas de muerte a través de redes sociales, quema de libros y cancelaciones de presentaciones públicas, clausura de eventos, persecución y espada de Damocles. ¿Quién tiene el valor ante tanta cobardía de arriesgarse a un destierro? Lo diremos alto y claro. Nosotras, las feministas. Ande y que siga la danza.